otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor. Todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió. Bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros dándole gracias al único vivo y verdadero Dios que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder, Señor, presentarnos delante de tu presencia, Señor, con un corazón lleno de gratitud para darte a ti toda la alabanza y la adoración. Gracias por este nuevo respirar, por este nuevo amanecer, por permitirnos reunirnos, Señor, como tu iglesia, para disfrutar de este banquete, Señor, en tu presencia, de tu palabra, Señor, que nos das cada día para alimentarnos y darnos la fuerza y la fortaleza y el crecimiento espiritual que necesitamos diariamente. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea administrando a tu siervo Gustavo con la palabra que tú has puesto, Señor, en su corazón, que es la verdad, que es Jesucristo. En Él sea, Señor, toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, y en Él te pedimos, Padre, que tú seas dándonos, Señor, de tu bendición hoy y siempre. Y toda la iglesia dice, amén. Amén. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga, nos gozamos en tenerle, le damos a todos y cada uno las bienvenidas, como nos dice la Escritura en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos. También Efesios capítulo 1, versículo 3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. En esta mañana le damos las bienvenidas a todos, especialmente a nuestros hermanos Jacobo y Patricia Bilger, que nos están visitando. ¿Cómo le decimos, iglesia? Dios les bendiga.
Queremos darle gracias a Dios por las palabras de aliento y de ánimo que nos han comunicado a través del Ministerio en Línea y hoy por darnos el gozo de poderles conocer, poderles tenerlos aquí. Así que si ustedes quieren conocer más, por favor, converse con ellos después del servicio, ¿verdad? Para que los conozcamos un poquito más y siempre podamos estar unidos en ese vínculo del amor en el Señor. A los que nos ven en línea también les damos gracias por dedicar tiempo a este canal de YouTube, a esta iniciativa del ministerio. Rogamos a Dios que todo lo que se haga aquí, que todo lo que usted encuentre aquí, sea para su crecimiento y desarrollo espiritual. En esta mañana solamente comunicarle algunos anuncios después de la bienvenida. En primer lugar, por favor, después del servicio no se vaya, que vamos a tener un momento especial celebrando los 8 años los 8 aniversarios, el 8º aniversario de este ministerio. Hace 8 años el Señor nos permitió iniciar este ministerio un 6 de diciembre. Estábamos en un espacio muy pequeñito en la Pine Street, por ahí estuvimos los primeros años, 2 años y medio, y luego este espacio se abrió y el landlord pues nos facilitó amablemente este lugar y nos ayudó muchísimo, ¿verdad? Primeramente el Señor y después mucha ayuda de muchos hermanos para que este ministerio pudiera llegar hasta aquí marchando estos 8 años. Le damos la gloria a Dios y le damos las gracias a todos ustedes especialmente que continúan con el seguimiento del ministerio. Así que por favor celebremos juntos, no se vaya después del servicio. También recordarle que vamos a tener servicios regulares el día de Navidad, ¿verdad? Nosotros los latinos celebramos el 24, ¿verdad? Y el 31 también, así que vamos a tener los servicios regulares aquí en la mañana y luego usted en la tarde o el resto del día, pues prepárese y tenga su celebración con su familia, ¿verdad? Vamos a organizarnos para ver si uno de estos 2 domingos podemos también nosotros tener otra celebración, especialmente trayendo a la memoria lo especial que es la Navidad por el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos fue dado para salvación y eso traemos a memoria cada diciembre, ¿verdad? Y debemos de hacerlo también cada día del año. Recordarles también que el próximo sábado 20 de enero del 2024 vamos a tener la presentación de las finanzas del 2023. ¿De qué se trata esto? Una vez al año, el tercer sábado del primer mes, nosotros abrimos las cuentas de la iglesia para que todos puedan ver ahí cuánto dinero entró desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y cómo ese dinero fue administrado, en qué se usó. Ocupamos de usted su presencia como miembro o como persona que ofrenda con su nombre para que usted pueda darnos sugerencias constructivas de cómo mejorar el manejo de la finanza. También queremos ese día entregarles la carta con el detalle de la contribución o ofrenda que usted nos dio durante el año, porque esta es una herramienta que usted puede usar en su declaración de impuestos. Esta iglesia es una organización sin fines de lucro bajo el estatus de la 501C3, exención de impuestos. Y por lo tanto estamos obligados a entregarles una carta cada año con el monto total de las contribuciones u ofrendas que usted dio a este ministerio. Así que si usted es miembro, por favor, asiste ese día. Si usted no es miembro, pero ofrenda con nombre, asiste ese día porque le tenemos por ley que entregar esa carta. Y si usted no es miembro y no ofrenda con nombre, pero tiene curiosidad de ver cómo funciona esto, sábado 20 de enero a las 8 de la mañana en este mismo lugar vamos a estar presentando las finanzas del año 2023. Les prometemos café y si alguno quiere ayudarnos con las donas o con cualquier otra cosita, unos cuchitos, aquí no nos enojamos, aquí les recibimos a todos con gusto, ¿verdad? Y así todos podemos tener este tiempo, ¿verdad? Yo sé que es un poco temprano, pero necesitamos un poco más de 2 horas para ir sobre todo el desarrollo de los 12 meses de la finanza. A continuación le vamos a dar el tiempo a los niños que han preparado un especial el día de hoy, ¿verdad? Luego vamos a tener al resto de los más adultos que nos van a leer unos versículos. Pero les voy a pedir a los niños que pasen, tengan cuidado. Vengan por aquí, por favor. Ya volvió la batería. Yo no sé cómo a los niños.
Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama, así contiene amor. Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús. Hola hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Hoy el versículo es Salmos 4:8, dice: en paz me acostaré y asimismo me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hola hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Vamos a leer, mi versículo es Salmo 102. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Hola hermanas y hermanos, mi versículo es cantar alegres habitantes de toda la tierra. Todos, mi versículo es Juan 14:6-7. Jesús, él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conoces, también a mi Padre conoces, y desde ahora le habéis visto. Hola hermanos, 23. Jehová y mi pastor, en nada le faltará. Hola a todos, Dios les bendiga. Hoy voy a decir Salmos 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Cantemos con júbilo. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios y también tenemos a los adolescentes, ¿verdad? Tenemos a Marlon y a Eduardo que van a pasar a decir un versículo. Pase, por favor. En este mismo, en este, ¿verdad? El azul. Hermano Eduardo, por favor. Hermano Marlon. Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Hoy mi versículo es Proverbios 3:5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Buenos días hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Mi versículo es de Salmos 103. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y a no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bueno,
Bueno, le damos gracias, ¿verdad?, a los maestros por el esfuerzo que hacen, ¿verdad?, en la formación de estos niños y de estos jóvenes. Y también le damos gracias a Dios por ellos. Y rogamos a Dios que la vida de ellos resplandezca, ¿verdad?, para Cristo, para la gloria del Señor. A continuación, le vamos a dar el lugar y el espacio a nuestro hermano Froilán, que nos trae la lectura bíblica que se encuentra en Hebreos, capítulo 4, versículo 1 hasta el 16. Hermano, puede pasar Hebreos 4, 1 al 16. Hay que cambiar el canal, yo creo. Al mío. Sí. ¿Qué canal es? Ya. Apague. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Les pido que por favor busquemos Hebreos capítulo 4 y vamos a leer por la gracia de Dios del versículo 1 hasta el versículo 16. Y cuando lo encuentren, por favor, se ponen de pie. Y sabemos que la palabra del Señor está bendita en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y cuando lo encuentren, por favor, dicen amén. Gloria a Dios. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes van a continuar con el segundo, y así, por la gracia de Dios, vamos a seguir leyendo. Amén. Y sabemos que la palabra del Señor está bendita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se lee así. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Amén. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, y de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Todos juntos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu bendita y preciosa palabra. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de tener en nuestro corazón la verdad que es tu Hijo amado Jesucristo. Gracias a ti, Señor, hemos entrado a este reposo que es nuestro Señor Jesucristo.
Señor, gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por perdonarnos de todos nuestros pecados y de depositar en nosotros, Señor, tu bendita y preciosa palabra, porque tu palabra dice, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y nosotros hemos creído en ti, Hijo amado Jesucristo, no, Señor, porque somos buenos, sino porque tú, oh Dios, nos llamaste con cuerdas de amor para traernos hasta tu presencia. Y hoy es una hermosa mañana más, donde podemos estar delante de ti con un corazón lleno de gratitud, con un corazón lleno, Señor, de alabanza y adoración, porque tú eres el único vivo y verdadero Dios, y no hay otro como tú, y nunca lo habrá, porque tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que ha de venir. Y a ti te damos toda la honra y toda la gloria, y toda la iglesia dice, amén. Ahora sí. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra. Y a continuación le vamos a pedir a los niños que puedan pasar con sus maestros a la escuela dominical, los adolescentes con sus maestros de escuela dominical también. Y nosotros que nos quedamos aquí, vamos, hermano, el primero. Hermano, más. 1, 2, 3, ahora sí. Sí, más largo. Nosotros que nos quedamos aquí entonces, vamos ahora a ver el contenido, o a continuar, en lo que nos había ocupado y nos ha ocupado por estos últimos meses, que es el estudio exposicional de la epístola a los romanos, ¿verdad? Habíamos visto ya desde el capítulo 1 cómo la palabra de Dios dice la razón de la caída del hombre, del pecado, ¿verdad? El capítulo 3 nos confirma, ¿verdad?, que dentro de esa situación de pecado hay desesperanza y que por lo tanto la única salida es Cristo. Nos habla en el capítulo 5 cómo se es dispensada la gracia cuando dice, bienaventurado el varón al que Dios no inculpa de maldad o de pecado. Y veíamos, ¿verdad?, ya hacia los capítulos 7 y 8, cómo se comenzaba a explicar acerca de la gracia. Entrando al capítulo 9, el apóstol Pablo ahora está hablando acerca del pueblo de Israel. Y con el pueblo de Israel tratando de presentar una analogía, una comparación para que nosotros podamos también afirmarnos en lo que enseña la palabra de Dios. El domingo pasado vimos los versículos que van desde el 1 hasta el 14, si no me equivoco, hasta el 13. Y hoy vamos a continuar en Romanos capítulo 9, desde el versículo 14 hasta el 29. La palabra de Dios bendita y santificada por él dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,
Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Que el Señor añada bendición a su palabra, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias por este día, por la vida que nos concedes y por todas tus misericordias. Gracias por facilitar este tiempo y este espacio en el cual queremos glorificar tu nombre. Danos ahora de tu Espíritu Santo, Señor, para que sea el que nos instruya, el que nos enseñe, el que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin la verdad nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, profundizando entonces en la enseñanza a la iglesia en Roma, Pablo ahora va a profundizar con los ejemplos claros que hay en la Escritura acerca de cómo Dios obró salvación en unos y ira o condenación en otros. Y esto ha llevado muchas veces al ser humano erróneamente a tomar la posición incorrecta de jueces hacia Dios. ¿Por qué razón? Porque el hombre comienza a juzgar las cosas de Dios como injustas sin conocer las atribuciones que Dios usa para juzgar. Cuando nosotros como hombres juzgamos, es más, incluso los jueces terrenales juzgan, lo hacen basado en la evidencia. Pero todo el que ha estudiado un poquito de ciencia forense y todo esto, entiende que muchas veces esas evidencias suelen ser circunstanciales. Es decir, muchas veces las cosas parecen, aunque lo querramos o no, parecen lo que no son. El hombre juzga imperfectamente, pero el juicio de Dios es un juicio con conocimiento de causa. ¿Qué significa eso? Dios conoce desde la intención de nosotros las acciones que llevamos adelante. La palabra de Dios dice en Salmo 139, he aquí que aún no he hablado, no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces. No hay conocimiento que pueda escapar de Dios verdadero. El Dios verdadero lo conoce todo, es omnisciente. Tiene conocimiento del pasado, del presente, del futuro. Tiene el conocimiento de lo visible, pero también el conocimiento de lo invisible. Él puede no solo ver nuestras acciones, puede ver el alma nuestra, la intención nuestra, la motivación nuestra. Y es con este juicio que muchas veces Dios toma la determinación, como la tomó con Faraón, de usarlo para mostrar en él la gloria de Dios. Mucha gente dirá, pero fue Dios el que lo endureció. No precisamente. No directamente, sino que fue Faraón el que, oponiéndose a la voluntad de Dios de que Israel saliera libre de Egipto, endureció su corazón y quiso probar su fuerza contra Dios y le fue mal. Y creo que a todos nosotros nos va mal. A veces en nuestra juventud, y perdónenme los jóvenes, pero ciertamente la mayoría de nosotros los errores más graves que llegamos a cometer los cometimos en nuestra juventud porque nos faltaba madurez, nos faltaba conocimiento, nos faltaba experiencia para aprender a manejar algunas situaciones. Hoy, con la edad, manejamos las situaciones de manera muy diferente a como las manejábamos hace 20, 30 años, porque hemos ganado experiencia, nuestras herramientas se han perfeccionado por la gracia de Dios. Pero Faraón, teniendo todos los recursos y todo el poder, creyó ser Dios y se enfrentó contra el Dios verdadero y le fue mal. Muchas veces nosotros en nuestra juventud le dijimos a Dios, no quiero saber de ti, yo tengo el plan de mi vida y yo sé por dónde va. Y les decía a ustedes el domingo pasado
que insensatamente actuamos los hombres cuando decimos, yo voy a planear mis próximos 5 años y ni siquiera sabemos lo que va a pasar hoy en la tarde. Ni siquiera sabemos lo que va a pasar hoy en la tarde, pero ya estamos planeando 5, 10, 15 años. No digo que no te hagas una idea, pero siempre pon en tus planes la flexibilidad de que puede ser que Dios te lleve por otro camino, para que también no pierdas la sumisión a Dios, la obediencia a Dios y deje operar la soberanía de Dios en tu vida. Vamos a dividir entonces esta porción de la Escritura en 4 partes, 4 secciones, y vamos a ver en primer lugar que la salvación en realidad, como se los he dicho toda la vida, depende de Dios, porque es Dios el que tiene misericordia. Dios no hizo ninguna cosa basada en el mérito del hombre, porque si este hubiera sido el caso, entonces Dios podría ser acusado de hacer acepción de persona. Pero Él no lo hace. Él solamente quiere que por medio de la obediencia nosotros sigamos el camino de verdad que Él nos ha abierto. Porque cuando tú y yo seguimos ese camino de verdad, el requisito para eso es hacernos humildes delante de Dios y obedecer. Si nosotros nos oponemos, entonces tomamos otro camino diferente y su resultado o su destino es, ¿qué cosa? Destrucción. Destrucción y muerte. Dice aquí entonces, Pablo hablando dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Si vemos como referente el versículo 13 del capítulo 9, ¿verdad? Se nos está explicando que, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, ¿verdad? Y en el momento que eso fue manifestado como profecía, dice el escritor, ellos no habían nacido, Jacob y Esaú no habían nacido, no habían cometido pecado para que fuera este dictamen basado en lo que ya habían hecho. El problema es que aunque no hubiera sucedido así, ya Dios sabía lo que iba a pasar en el futuro. Dios sabía que Esaú iba a despreciar su primogenitura. Dios lo sabía. Dios sabía lo que Dios estaba creando. Es más, cuando usted analiza muchos de los pasajes en la Escritura, usted se pone a pensar, por ejemplo, un caso muy específico, cuando Salomón construye el templo, ¿verdad? Y el templo lo están consagrando. Dice que la palabra de Dios dice que Salomón comenzó a orar en el Espíritu y dijo estas palabras. Dice, cuando alguno de los hijos de Israel pecare, y dice entre paréntesis una explicación que nadie debería de omitir, porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Póngase bien a pensar, ¿por qué esta afirmación en el espíritu del rey Salomón? Porque en verdad la preparación del templo sí era en primer lugar para acercar a Israel a Dios por medio del culto, por medio de la adoración, pero también era el medio que Dios había provisto como sombra de lo que venía, y lo que venía era Cristo, de que tenía que haber una reconciliación entre Dios y nosotros los hombres. Y esa reconciliación en el templo se lograba como una vez al año con sacrificios de animales inocentes. Pero una vez que Cristo aparece en escena, esa justificación es una justificación permanente, porque el sacrificio de Cristo no puede ser sustituido, es perfecto. Es perfecto. Entonces dice aquí, ¿qué diremos pues? Porque Dios amó a Jacob, pero aborreció a Esaú. ¿Qué vamos a decir de Dios? ¿Vamos a decir que hay injusticia en Dios? Dice Pablo, en ninguna manera. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Sabe cómo es la otra forma que se le llama a ustedes y a mí, los hijos de Dios? ¿Cómo nos llama la Escritura? Dice, bienaventurados. ¿Sabe qué significa eso? Que hemos tenido buena ventura por la gracia de Dios. Es decir, que aunque nuestro viaje ha sido difícil y hemos pasado por dolor y por sufrimiento, la mano de Dios ha estado con nosotros para llevarnos
hacia su voluntad. Y en esta gracia bendita nosotros podemos ver esta realidad. Porque hubiésemos querido muchas veces que a amigos muy cercanos, muy queridos, quizás a familiares nuestros, Dios le hubiera mostrado la misma misericordia. Y probablemente Dios se la mostró, porque Dios es fiel. Pero muchas veces el hombre rechaza lo que es para bien y busca lo que es para mal. Porque esa es la naturaleza, de eso hablaba esta revelación en el espíritu del rey Salomón. No hay hombre que no peque. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, por definición, por naturaleza, va hacia la imperfección, va hacia el pecado. Es la naturaleza divina de Dios que siempre resplandece con la santidad, con la perfección. Dice aquí, así que no depende, óigame bien, dice, así que no depende. Estoy cerca del otro micrófono. Así que no depende del que quiere. No se trata de los que dicen, no, yo quiero ir al cielo. Y yo quiero vivir la eternidad en el cielo. Y tú le dices, bueno, el camino es Jesucristo. Ah, pero es que no quiero saber de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que tú quieres llegar a la casa de alguien pero desconocer al dueño? Imagínense que ustedes me invitan a su casa. Y yo voy a la casa de ustedes a visitarlo y me gustan los cuartos, me gusta el espacio, pero yo los aborrezco a ustedes. En ninguna manera puedo permanecer ahí. En ninguna manera puedo permanecer ahí, porque en la casa de ustedes llegan los que a ustedes les son, ¿verdad?, de agrado, con los que ustedes tienen deseo de mostrar hospitalidad, cordialidad, afecto, amistad, todas estas cosas importantes. Pues en el reino de Dios es lo mismo. Ese enorme lugar lleno de gloria es la casa, es el templo de Dios, el lugar de Dios. Y yo no puedo esperar ir al cielo donde está Dios y vivir la eternidad en el cielo donde está Dios, desobedeciendo a Dios y deshonrando a Dios y desconociendo a Dios. No se puede. Hombres han dicho en su propia vida, yo no quiero saber nada de Dios, yo soy el arquitecto de mi vida, yo soy el que determina mi propio destino. Y Dios simplemente como un caballero dice, bueno, si usted quiere y usted sabe el camino, siga su camino y lo va a seguir lejos de mí. Dios no va a forzarte en ese sentido, porque entonces violentaría el libre albedrío, la voluntad que hay en nosotros de someternos a Él voluntariamente. Dice aquí entonces, así que no depende del que quiere, no se trata solo de querer, ni del que corre, no se trata de un esfuerzo, dice, sino de quien Dios tiene misericordia. ¿Y de quiénes tiene Dios misericordia? ¿De quiénes tiene misericordia? Dice Pedro de esta manera, muchos tienen el que Jesucristo tarda en volver por tardanza, dice. Mas Dios no se tarda, dice. Lo que pasa es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que dice, todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que todos se rindieran a este ofrecimiento gratuito de la salvación en Cristo Jesús. Pero el hombre se resiste, como les decía, torpemente. Porque si yo no sé ni siquiera lo que va a pasar hoy en la tarde, mucho menos que yo sepa que lo que va a pasar con el resto de mi vida. Mas sin embargo, los hombres resistimos a Dios y es cuando llevamos la paga, llevamos el resultado en nosotros. Dice aquí, porque la Escritura dice a Faraón, óigame bien, a Faraón, para esto mismo te he levantado. Quiere decir que Faraón llegó a ser Faraón por la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Dice, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. O tú quieres contender contra mí como Dios. Ahora tú vas a ver mi poder. Ahora tú vas a ver mi poder. Tú vas a ver cómo yo traigo sobre la tierra de Egipto aquellas cosas que ustedes van a temer. Y dice así, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Verdad dijo el Señor? ¿Verdad dijo el Señor? Porque no hay nación en la tierra hoy que no conozca todo lo que Dios hizo en Egipto para sacar a Israel. Israel no puede decir, vino la armada de
a Siria y me libertó de los egipcios. No puede decir eso Israel. Fue la mano de Dios. Fue Dios mismo en el torbellino de fuego en la noche, en el torbellino de arena en el día para que les diera sombra. Fue Dios mismo que hizo llover maná del cielo. Fue Dios mismo el que abrió el mar rojo para que pudieran caminar en seco. Y no solo para que pudieran caminar en seco, sino que para cuando ya hubieran pasado, voltear todo ese mar encima del ejército de Faraón. Israel no tuvo que mover un solo dedo peleando por su libertad. Fue Dios el que lo libertó. Israel no puede decir el día de hoy, viendo hacia atrás, que fue la fuerza de Israel, la sabiduría de Israel, la valentía de Israel, la que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y si hoy somos humildes y honestos, deberíamos de decir lo mismo respecto a nosotros. De donde yo estaba, no fui yo el que se salió, fue Dios el que me sacó. Y hacia donde yo voy no se trata por mí o de mí, se trata de Él, de su gloria. De que Él tuvo misericordia de mí y llamó a un pecador como yo para que pudiera ahora predicarle. Para que pudiera yo anunciarle al mundo con gozo las grandes maravillas que hay en Cristo Jesús. Mi vida era otra sin el Señor. Mi vida realmente hoy es otra con el Señor. Así como hay una división del tiempo antes de Cristo y después de Cristo, también en mi vida hay un antes de Cristo y hay un después de Cristo. Mi vida no es igual. Porque Cristo cambió todas las cosas, cambió el futuro eterno. Dice así también entonces, voy a mostrar en ti mi poder, pero ¿con qué objetivo? Para que mi nombre sea anunciado, dice, ¿por dónde? Por toda la tierra. Y toda la tierra, todos los pueblos de la tierra, supieron el poder con el que Dios sacó a Israel de en medio de Egipto. Todos los pueblos conocieron el poder de Dios. Y esto era para testimonio, era la primera función del pueblo de Israel, anunciar las maravillas de Dios, la forma en la que Dios les había redimido y sacado de la opresión de Egipto y los había hecho libres, ¿verdad? Y es hoy la atribución de cada uno de nosotros como creyente anunciar la gracia bendita que es en Cristo Jesús. Cómo Jesús nos ha llamado, nos ha salvado y nos ha dado la promesa de vida eterna en Él, ¿verdad? Para que todos los demás que escuchen puedan también ver esta gracia. Así que en primer lugar no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero en segundo lugar, vamos a ver que hay una potestad del alfarero. ¿Quién es el alfarero? El alfarero es esta persona humilde que está tomando el barro y en su mente, con su fuerza, con su voluntad, él está moldeando algo de ese barro. Y a veces si nosotros fuésemos humildes, en lugar de decir que nosotros mismos somos arquitectos de nuestro destino, es decir, Dios continúa trabajando en mí, Dios me está moldeando a su voluntad, y no solamente a su voluntad, me está moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dice aquí en la palabra de Dios, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora bien, ¿es realmente esta atribución solamente de Dios o es la respuesta a la voluntad de Dios en los hombres la que demuestra cuál camino está tomando alguno? Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Es porque hay hombres hasta el día de hoy cuya disposición a cualquier parte de la voluntad de Dios es oposición, es resistir la palabra de Dios, es resistir la voluntad de Dios. Y en este sentido, ¿qué es lo que está saliendo a la luz de esa persona? Que se está endureciendo respecto de Dios. Por eso Pablo dice, el que Dios quiere endurecer, endurece. Porque ciertamente, hermano, si somos honestos y lo entendemos hoy con la madurez que hemos alcanzado como creyente, Dios es inmutable. Su voluntad no cambia. Si hace 2000 años fue anunciado que mediante su Hijo Jesucristo es la salvación, ¿qué crees que yo voy a hacer hoy si estoy siguiendo la voluntad de Dios? Anunciarte lo mismo. Y si el Señor Jesucristo no viene dentro de 2000 años, cualquiera que se quiera llamar siervo fiel de Jesucristo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo mismo, anunciar que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna.
Dios no cambia y el plan de Dios no cambia. Y la disposición del plan no cambia tampoco. Es mediante su Hijo Jesucristo que tenemos salvación y vida eterna. Entonces dice aquí, a quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, dice Pablo, habrán cuestionamientos, habrán hombres que quieran cuestionar por qué Dios hace esto. Me dirás, dice, ¿por qué pues inculpa? Si Dios el que los endurece, entonces ¿de quién debería ser la culpa de acuerdo a estos hombres? De Dios, pero no es así. Dice así, si Él endurece, dice, pues ¿por qué inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Se acuerdan lo que les he predicado toda la vida? Que medias verdades son mentiras completas. Medias verdades son mentiras completas. Porque aquí lo está diciendo, ¿quién ha resistido la voluntad de Dios? Esto es verdad. Nadie puede resistir la voluntad de Dios, pero ¿por qué los inculpa? Es decir, usar la razón de la injusticia para traer justicia, eso no se puede. Y los hombres hoy juzgamos a Dios de la misma manera. Cuando nosotros evangelizamos, hay personas que nos dicen, pero yo no entiendo cómo un Dios de amor puede mandar a la gente al infierno por toda la eternidad. Y el varón que me hizo esta pregunta, evangelizando en la calle, yo le dije, ¿tú quieres obedecer a Dios, someterte a Dios, rendirte a Dios? No estoy seguro. Entonces le dije, probablemente no. Y si tú no quieres someterte a la voluntad de Dios, ¿para qué quieres estar donde Él está? Se quedó callado. Y le dije de esta manera, si tú no estás donde Dios está, ¿qué otro lugar te queda? Y me dijo, me has dicho mucho por lo que tengo que pensar. Y en esto hablaré como yo también, porque yo también soy hombre. Muchas veces hablé de Cristo y del ofrecimiento del Evangelio sin conocimiento. Pablo dice, muchas veces pequé, pero el pecado que cometí lo hice como en ignorancia. Y esta es la labor de la predicación, y esta es la labor del testimonio de ustedes, testificar de Cristo, darles argumentos, dar información que la gente pueda tomar para que haga una decisión sincera. Porque no se trata de aparentar que soy salvo y por así cuando estoy en lo privado, ni siquiera creer en Él. Esto no funciona así. Tiene que ser un convencimiento que nazca desde adentro de nosotros acerca del Señor. Dice aquí, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, dice Pablo respondiendo, oh hombre, ¿quién eres tú? Oye bien, la respuesta de Pablo no sigue la corriente de ir y juzgar hacia Dios. Pablo tiene temor de Dios y lo que hace es despertar la conciencia de tal hombre. Y decirle, mas hombre, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con quién? Con Dios. A veces cuestionamos, ¿por qué Dios hizo esto de esta manera y no lo hizo de la otra manera que yo pensaba? Probablemente porque el camino de Él era mejor. Es parte de la humildad nuestra como hijos de Dios entender que en la soberanía de Dios, Dios podrá llevar las cosas donde nosotros no lo esperábamos. Dios podrá usar las herramientas que nosotros hubiésemos jamás pensado en usar. Hay dolor en nuestra vida por el que nosotros humanamente jamás hubiésemos querido pasar. Pero solamente cuando Dios nos llevó por ese dolor, pudimos despertar en nuestra conciencia a la realidad que hay un Dios sobre todas las cosas. Hay un Dios sobre todas las cosas. Dice aquí, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es decir, vuelve a la cordura. Vuelve a la cordura, ¿entiendes? Tú y yo somos hombres y si Cristo no viene antes, vamos a morir y vamos a ir al sepulcro. Y si tenemos suerte, quizás las aves del cielo van a visitar ese sepulcro, si no nadie más. Porque allí es donde termina nuestra vanidad de hombre. Pero el Dios que vive para siempre, el Dios sentado en el trono de la gloria, va más allá de nuestro entendimiento. Y dice así, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿por qué me has hecho así? Y hoy vemos en los hombres esa terrible soberbia, endurecimiento de cuestionar a Dios, de cuestionar lo que Dios hace. Con todo respeto se lo digo y lo digo en amor porque quisiera que cada uno pudiera, cada uno que me escuche, pudiera despertar a una nueva noción, a un nuevo entendimiento de Dios. Hoy hay hombres que dicen que son mujeres, mujeres que dicen que son hombres y hay otros que no saben ni lo que son. ¿Por qué ser cualquier cosa menos lo que Dios determinó? Dios no se equivoca. Pero yo que me equivoco, sí me puedo oponer abiertamente a la voluntad de Dios. Y este es el peligro. ¿Qué es lo que necesito yo para no oponerme a la voluntad de Dios? Hacerme humilde. Reconocerle que Él es Dios sobre todas las cosas. Reconocer que en su soberanía hay cosas que Él ha determinado de las que yo ni siquiera tengo control. Varias porciones de la Escritura dice el Señor Jesucristo en los Evangelios, ¿quién puede, por más que se afane, añadir 1 centímetro a su estatura? O 1 segundo a su vida. ¿Quién puede? Nadie. Pero los hombres luchamos contra Dios, contendemos contra Dios, buscamos la manera y no nos cansamos cuando en realidad deberíamos sinceramente rendirnos a sus pies. Decir, tú eres Dios. Tú sabes por qué me hiciste como yo soy. Ahora, lo que yo soy, Señor, ¿cómo yo lo puedo usar para tu gloria? ¿Cómo puedo hacer tu nombre conocido? Señor, que lo que yo haga para ti me permita glorificar tu nombre, hacer tu nombre conocido sin llegar a ser yo ese faraón al que tú tuviste que destruir para mostrar tu gloria. Cuando yo estaba en la secundaria, y este es el testimonio que les he dado mucho, ¿verdad? Habían 3 compañeros específicamente en la secundaria que me trataron de evangelizar y me predicaban el evangelio. Viniendo yo de una familia humilde y enfocado en mis estudios, quería ser exitoso, ¿verdad? Entonces yo los oía y me les escapaba, porque no quería escuchar del evangelio. Estaba ensoberbecido en mi juventud, pensaba, yo tengo ya mis planes, yo ya tengo mi plan, yo sé cómo va mi vida. Voy a ir a la universidad, me voy a graduar, me voy a ser un profesional, voy a ser exitoso, una linda familia, ¿verdad? Y aquellos muchachos no desistieron y me predicaban y me predicaban. Hay uno que se llama Cristian Silva, él es morenito, es bajito. Y yo me había metido al atletismo porque buscaba una beca para poder estudiar en la universidad porque no tenía recursos. ¿Y qué cree? Pues Cristian Silva se metió a correr. Y entonces yo iba corriendo, entrenando por la calle, ¿verdad? Y ahí venía el morenito, bajito, así, y me comenzaba a hablar, Gustavo, Jesucristo te ama, corriendo. Y yo buscaba cómo cansarlo, y yo corría más rápido, pero en mi maldad para cansarlo. Y aquel hombre parecía un motor más fuerte que yo. Y ahí iba diciendo, necesitas de Cristo, Gustavo. El Señor te ama. El Señor te ama, corriendo, corriendo. La última vez que fue a Nicaragua y lo vi, se me salieron las lágrimas y lo abracé. Y le dije, gracias por ser fiel. Corría al lado mío, corría al lado mío. Nos graduamos y pensé yo, ya no lo vuelvo a ver. Me deshice de ellos, me deshice de ellos. Y entonces había calificado a la universidad y ya estaba para entrar a la universidad y llega él y me dice, golpeé en el portón de la casa, ahí en Managua. Y cuando yo me salgo y veo, ay Dios mío, es Cristian. Y salgo yo, abro la puerta. Te vengo a invitar a una vigilia, a la iglesia que yo voy. Esa vigilia, nunca me voy a olvidar, fue el 5 de enero de 1995. Estaba predicando esa noche, la 4ª noche, porque no crea que fui obediente y era la primera, fui al 4º día. Yo estaba duro, hermano, yo estaba terco. Pero el 4º día, en humildad, dije, voy a ir, en realidad, pues me invitó, voy a ver de qué es esto. Y estaba un misionero guatemalteco y estaba predicando acerca de Jeremías 18, que es el alfarero y el barro.
Hermano, y aquel hombre comenzó a hablar con esa sabiduría y esa luz que da el Señor por el Espíritu Santo. Y en realidad yo comencé a quebrarme, hermano, por dentro. Comencé a quebrarme en mi ego. Comencé a reconocer cómo lo había resistido sin conocerlo. Y esa noche decidí entregarle mi vida a Cristo. A los 19 años. Decidí aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Pero fue precisamente reconocer que Él es el alfarero, yo soy barro. Yo puedo querer cualquier cosa, pero no soy yo el que está formando, es Él el que está formando algo en mí. Después de la universidad me gradué de arquitecto en la Universidad Nacional de Ingeniería. Seguía con alguna ilusión en mí, ¿verdad?, de que iba a construir edificios y casas y todo. Y el Señor ya me ha tenido por estos ya casi 20 años predicando el Evangelio y construyendo el reino de Dios, las casas espirituales del reino de Dios, edificándolo a ustedes con la palabra de Dios y con la doctrina. Ha sido un privilegio inmerecido. Pero le doy gracias a Dios que tuvo misericordia de mí. Entendí esto. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Tendremos nosotros la potestad, siendo barro solamente, de cuestionar al que nos formó, al que nos dio la existencia? Si usted y yo podemos volver atrás, la razón por la que usted y yo estamos pisando hoy esta tierra es porque la voluntad de Dios nos concedió vivir. No solo nos concedió vivir, Dios nos ha guardado por todos los capítulos oscuros de nuestra vida, por todos los caminos difíciles, por todos los peligros. La mano fiel del Señor nos ha guardado. Y si hoy tuviésemos la gratitud necesaria, es todo lo que tenemos que decir: si no por Dios, ¿dónde estaría yo? Si no por Cristo, ¿qué sería de mi vida? Dice aquí, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Realmente entraremos en el error de contender contra Dios porque hizo las cosas de una manera y no las hizo de otra. En ninguna manera, como dice Pablo, sino que sometidos a su voluntad, la debemos de aceptar. Dice así: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? ¿Qué significa la palabra potestad, hermano? Autoridad. La potestad de Dios es determinar de esto la salvación por el camino que establecí mediante mi Hijo, y de esto la condenación por rechazar ese camino que yo abrí delante de ellos. Porque es gratuito. No hay nada que podamos hacer en esta tierra que nos permita acceder a ese camino, excepto rendirnos a Él. Y dice aquí: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Nosotros lo sabemos bien, que en toda la creación, todos los seres humanos que Dios creó, hay muchos que vivimos para la gloria de Dios, para darle honra, para reconocerlo, pero que también hay otros que usan su salud, su fuerza, el oxígeno que Dios les da, para levantar su voz contra Dios, negarlo y hasta maldecirlo. Qué trágico, qué trágico. Pero es Dios el que permite esto en su potestad para mostrar ¿qué cosa? Su gloria, su gloria. El anuncio de los hombres no se trata de forzar el evangelio en ninguno, es que cada uno pueda llegar al entendimiento y al discernimiento. Realmente me he opuesto a Dios por todo este tiempo y estoy cansado. Debería de rendirme a Él, porque es lo mejor que hay, estar en las manos del Señor, estar en la providencia del Señor, estar en el resguardo del Señor. Y sobre todo poder descansar en sus promesas que son eternas. Porque esta vida es breve, hermano, pero lo que viene después es eterno. Es una vida sin fin, es una vida eterna, en la presencia, en la gloria del Señor. Siempre les digo yo, cuando visitaba la tumba de mi papá en Managua, el cementerio donde está hay un gran arco que dice en latín: Letum non omnia finit. Dice: la muerte no es el fin. Y la palabra de Dios lo dice, Hebreos 9:26, porque es necesario que el hombre una vez muera, después de esto vendrá el juicio. Entendámoslo.
¿Y cuál es la mejor manera de prepararnos para ese juicio de Dios? Mi amado hermano, ve con Cristo. Ve con Cristo. Porque es el único que puede justificarnos y es el único que puede santificarnos y es el único que puede redimirnos. No llegues a ese día, mi amado hermano, cuando Dios juzgue todas las cosas y especialmente juzgue tu vida. No llegues a ese día sin Jesucristo, te lo ruego. Te lo ruego en amor. No llegues a ese día del juicio del Señor sin Jesucristo. Llega con Él porque Él es el único que puede darte salvación. A ti y a mí y a todos los que escuchan. Entonces vamos a ver que hay una potestad del alfarero y en este caso la potestad del alfarero evidentemente va a ser en que Él dio dos caminos. El camino de Cristo que es la verdad, la vida, la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Y cualquier otro camino fuera de Él es el camino falso. El que se quiere extraviar se extravía. Pero Cristo realmente exclamó o reclamó exclusividad. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es inevitable. No podemos ir alrededor de Cristo para llegar. Eso no existe, hermano. Abramos los ojos y el entendimiento. Pero es a través de Él que llegamos a la gracia bendita del Señor. Punto número 3. Vamos a ver que además de la potestad del alfarero, el pasaje nos está hablando acerca de cómo los creyentes, no solo de Israel, sino que más allá de Israel, somos llamados hijos del Dios viviente. Y esto está desde la profecía. Dice así, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Hermano, Dios podía haber acabado con Faraón el primer día que le habló Moisés. ¿Nunca te has preguntado eso? Dios no necesitaba mandar las 10 plagas. Un solo rayo hubiera acabado con Faraón. Un solo rayo. En menos de 30 segundos. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios siempre nos da el tiempo para poder rendirnos a Él. Por la potestad de Dios, todas las cosas existen y se mueven. Dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. En el pasaje de Génesis capítulo 10, si no me equivoco, o 19, perdón, vemos nosotros cómo Abraham comienza a interceder por Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice, Señor, si hay 50, no destruirás la ciudad, tú eres un Dios bueno. ¿Y qué le dice Dios? Bueno, si hay 50 no la voy a destruir. ¿Por qué le dijo eso? Porque no habían. No se moleste, mi Señor, pero que si hay 40, ya comenzó a negociar con Dios. Y Dios les permitía, fíjense qué amor el de Dios, que les permitía a estos hombres esa gracia. Porque honestamente, cuando hay temor de Dios, yo no voy a negociar. Si lo que tú hagas, Señor, es tu voluntad. Yo hubiera echado pie atrás. Es cierto, hay que interceder por la gente, pero también hay que entender que Dios no va a obrar a la ligera. Dios está obrando con conocimiento de causa. Y comienza aquel hombre y va de 30, de 40, de 20. Y la última que dice, Señor, si hubieran 10 justos en esa ciudad, no la destruirá. Si 10 justos hay en esa ciudad, no la destruiré. Y ya no siguió hablando porque los de Lot eran 8. Y si decía 5, iban a quedar afuera algunos. La sabiduría de Dios. ¿Y qué significa eso? Quiere decir que Sodoma y Gomorra venían haciendo todo lo malo desde hace mucho tiempo. Y aunque la Biblia no nos da esos detalles, estoy convencido de que Dios les mandó a avisar que se convirtieran de esos malos caminos y ellos no lo hicieron. Y por esto el juicio de Dios vino sobre ellos. O sea, no crea que es que Dios operó precipitadamente, pues abruptamente. No, les dio el tiempo, les dio la oportunidad. Y por mucho tiempo se resistieron a Dios y llevaron las consecuencias. Dice aquí,
Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Quiere decir que Dios preparó algunos destinados para salvación, ¿cómo? Mediante su Hijo Jesucristo, y en ellos mostró gran misericordia. Mi amado hermano, la ley de Moisés, óigame bien, la ley de Moisés era aplicada al pueblo, pero aunque usted no lo crea, era aplicada al rey también. Mi amado hermano, si Israel hubiese querido, por voz del profeta Natán, hubieran tomado a David fuera de la ciudad y lo hubieran matado a pedrada por adúltero y homicida. Pero no lo hicieron. Porque la orden de Natán fue ir a David mismo y hacerle ver: tu pecado no está oculto de Dios. Hoy no necesitamos a Natán, tenemos al Espíritu Santo que nos dice: mira, ¿sabes qué? Tu pecado no está oculto del Dios vivo. Y por esto necesitas a Cristo. Tú lo necesitas, yo lo necesito, todos lo necesitamos. Juguemos a la conjugación, todos lo necesitamos. Pero ¿por qué no sacaron a David fuera de la ciudad y lo mataron a pedrada? ¿Ha leído usted el Salmo 51? El hombre realmente reconoce, dice: en pecado me concibió mi madre. Él no trató de justificarse delante de Dios. Y Dios había determinado que era mediante la simiente, la herencia, la genealogía de David que iba a venir el Cristo. Pero entiéndelo, no es el mérito personal, es la gracia de Dios derramada para salvación. Porque se lo decía el domingo, la gente puede pensar que Dios estaba viendo a David, pero Dios no estaba viendo a David. Dios estaba viendo que por sus generaciones iba a venir la simiente de la salvación, que es Cristo. Y te lo digo ya a ti en amor, para que nosotros con humildad reflexionemos. Lo que Dios nos ha abierto en gracia y nos ha ofrecido en gracia no es sobre ti ni sobre mí, es sobre nuestras generaciones. Son tus hijos y mis hijos, son los hijos de tus hijos y son los hijos de mis hijos. Son las generaciones que vienen detrás de nosotros las que Dios no ha desechado. Esa gracia bendita, cuando Dios te da la salvación a ti, Dios no está salvándote solo a ti, está tratando de salvar todo lo que viene después de ti. Eso es muy grande. Eso es muy grande. Y dice aquí: a los cuales también ha llamado, a los de misericordia, los ha llamado. Pero ¿cómo nos ha llamado? Le decíamos el domingo pasado, ¿cómo es que Dios llama? Mediante el anuncio del Evangelio. Dios te está llamando, Dios te está invitando a ser parte de su reino. Dios te está invitando a ser su hijo y su hija hoy. ¿Qué diferencia es estar en el mundo, abofeteado por el mundo, despreciado por el mundo, desechado por el mundo, y de repente venir aquí y escuchar que mediante su Hijo Jesucristo Dios te hace a ti, te hace a mí y puede hacer a cualquiera hijo e hija de Dios? Qué virtud, qué maravilla. Cada vez que profundizo en esto me doy cuenta de que el Evangelio no son buenas nuevas, son buenas, muy buenas nuevas. Muy, muy buenas nuevas son. Porque entiendo gracia sobre gracia, misericordia sobre misericordia. Entiendo que la derrota de mi vida es la victoria del Señor. Porque la derrota de mi vida es la derrota de mi ego, pero la victoria del Señor es la gloria y la alabanza de su nombre por toda la eternidad. Mi vida no se trata de mí, se trata de Él, de lo que Él hizo para que yo fuese salvo. Dice, a los cuales ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, dice Pablo. Abran los ojos porque no es solo de los judíos. Dios abrió esta salvación para todo el mundo. Salmo 24:1 dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos le pertenecen a él. Ahora vemos a las ideologías que prohíben las Biblias, prohíben toda cosa. Los hombres no son dueños de los hombres, Dios es dueño de toda la tierra. Dice aquí: a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada la voy a llamar como amada. ¿Quién era la no amada? La iglesia. La iglesia. Dice aquí también, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo de Dios. Allí serán llamados hijos del Dios viviente. El privilegio, donde fuimos llamados o conocidos como no siendo hijos de Dios, o no siendo pueblo de Dios, perdón, allí mismo vamos a ser llamados hijos del Dios viviente. La gracia bendita del Señor. Para los que llevan referencia aquí, estoy en el 26, perdón. Dice el 26 es Oseas, la primera parte dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Es Oseas 2.23, para los que anotan. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ese Oseas 1.10, para los que anotan. Estas referencias están en Oseas, escritas alrededor de 600 años antes de que Jesucristo fuera manifestado en la carne. El plan de Dios ya estaba, que mediante su Hijo, los gentiles, a los que no se conocía o no nos conocíamos como el pueblo de Dios, los escogidos de Dios, ahora vamos a ser llamados hijos de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hijos de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la referencia de Juan 1.9 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. De ser hijos de Dios. La gracia bendita del Señor. Entonces vemos aquí cómo se le abre la perspectiva a Israel y se le explica. Ustedes son el pueblo escogido de Dios. Dios los formó desde Abraham, desde su propio surgimiento, pero al resto del mundo, de igual manera, Dios ama. Y usted se fija en algo interesante para los que tienen curiosidad. Oseas dice que a los que fueron llamados, que no eran, ustedes no son pueblo de Dios, allí mismo serán llamados hijos del Dios viviente. Aunque Oseas reveló eso 600 años antes de Cristo, de nuevo se lo digo, ninguno de los profetas jamás llamó Padre a Dios. Ninguno de los profetas jamás llamó Padre a Dios. Por eso Jesucristo en los evangelios dice, ustedes están viendo hoy cosas que otros desearon ver y no pudieron. Porque ellos estaban al pie del monte. Y los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús con misericordia le dice, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué significa eso? Hijos del Dios viviente. Hijos del Dios verdadero. Hijos de Dios por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Hijos de Dios para la gloria del Dios verdadero. Dice aquí entonces, el tercer punto, que nosotros los que creemos en Cristo vamos a ser llamados hijos del Dios viviente. Cuarto y último punto para terminar, vamos a ver entonces que se nos advierte y se nos dice que solo el remanente, y esta es una explicación no solo para el pueblo de Israel, es también para la iglesia. Es también para la iglesia. También Isaías, óigame bien, Isaías clama en lo tocante a Israel, diciendo ¿qué cosa? Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pero el remanente ¿de qué? Si todos son pueblo de Dios. ¿A qué se refiere con el remanente? ¿A qué se refiere con el remanente? ¿De dónde viene esa expresión del remanente? ¿Ah? ¿Se acuerda cuando estaba el profeta Elías? Y entonces Elías hace el reto, ¿verdad? Delante de los 450 profetas de Baal, ponen dos altares y le dice, el Dios verdadero, el que haga llover fuego del cielo y consuma la ofrenda. Ese es el Dios verdadero. Y estuvieron todo el día los de Baal
y nada de pasar en el altar de ellos y el sacrificio de ellos, pero cuando clamó Elías al final de la tarde, dice que fuego descendió del cielo que consumió la ofrenda, envolvió el altar y hasta recogió, secó el agua que habían puesto alrededor del altar. Imagínese usted. Dice que inmediatamente tomó él la daga y en el valle de Sison degolló a los 450 profetas de Baal. Le dio muerte, porque eran ellos los que estaban alejando a Israel de la adoración al Dios verdadero. Y se ve como la gran victoria de la vida del profeta Elías. Inmediatamente, la esposa del rey, ¿qué es lo que dice? De cierto les digo que no voy a descender al sepulcro sin haberle quitado la cabeza a Elías. Y Elías sintió miedo y huyó a las cuevas. Y estando en la cueva, Elías dijo: solo yo he quedado. Todos han vuelto la espalda a Jehová. Y dice la Escritura, ¿qué fue lo que le respondió? ¿Qué vino de la respuesta divina? ¿Qué fue lo que le dijo? Dice, yo me he guardado 7,000 hombres en Israel que no han doblado rodilla a Baal. Es decir, Elías, tú eres hombre. Tú no has visto a esos 7,000 que no han doblado rodilla delante de Baal, pero yo te estoy diciendo que aunque todo el pueblo ciertamente se ha vuelto en idolatría, yo tengo reservados 7,000, no solo tú, 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Ese es el remanente. De eso iba a mostrar, en ellos iba a mostrar Dios grande misericordia en Israel. Y esta ilustración es para el día de hoy, porque erróneamente muchas veces se cree en la iglesia de que es todo, absolutamente todo Israel el que va a ser salvo. Pero la Biblia dice que no, que van a ser salvos solo aquellos que se vuelvan a Dios. Porque también hay israelitas, lamentablemente, que blasfeman contra el Dios vivo. Lo hay, no todos son salvos. Ahora, ¿debemos orar por la salvación de Israel? Por supuesto, como debemos de orar por la salvación de todos. Pero entender que realmente en aquellos en los que se manifieste la gracia y el conocimiento de Dios, en los que la salvación de Dios también va a ser evidente. Ahora, iglesia, ¿qué dice eso para ti y para mí? ¿Qué ejemplo podemos tomar eso de Israel? Y hoy quiero hablar con el corazón. Porque pudiéramos estar en la misma situación de tener una iglesia donde hay 5,000, 10,000 personas al mismo tiempo. Pero si no todos los que están allí creen en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, de nada sirve. De nada sirve. Por eso la necesidad de comunicar el Evangelio es que cada uno individualmente tenga la responsabilidad y le dé prioridad al hecho de decidir si realmente Cristo es el camino de su salvación. Y espero en el Espíritu Santo que pueda llegar a ese discernimiento para la gloria de Dios y para tu propio beneficio, tu propia salvación. Dice aquí, porque el Señor ejecutará, ¿qué cosa? Su sentencia sobre la tierra. Cuando dice sobre la tierra, ¿qué significa? Toda la tierra. Su sentencia sobre toda la tierra en justicia y con prontitud. Entonces hay uno contumace que se burla y dice, con prontitud, pero ya han pasado 2,000 años y Jesucristo no vuelve. De nuevo dice Pedro, no es que Dios se tarda, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento cada día, hermano. Especialmente los que me oyen y todavía no han hecho su decisión por Cristo. Cada día Dios está dándote una oportunidad más para que tú puedas ser salvo. Hasta en eso se muestra su misericordia. Si Cristo viniera hoy, los que no profesaron a Cristo y los que no creyeron en Él, se pierden. Se pierden. Dice aquí, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué significa esto?
Hermano, ¿nunca se ha preguntado usted por qué no hay un tour allá en Israel para visitar Sodoma y Gomorra? Porque no quedaron ni los cimientos, no quedó nada. Lo devastó Dios. Mire, Dios mostró su ira. Por eso dice la Biblia dice, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Tenemos que entender en la gracia de Dios que muchas veces la ira del Señor, aunque es para salvación, también es para que muchos otros reflexionen. Mi amado hermano, la ira y el juicio de Dios no es donde tú quieres estar, ni donde yo quiero estar. Pero la manera de no estar allí es no estar confrontado a Él, sino que con humildad aceptar el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amado hermano, solo quiero terminar con esta preciosa afirmación que encontramos en el mismo pasaje, Romanos 9:26. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué privilegio, hermano. No lo digo para acusar a Israel, pero tú sabes la costumbre que había en Israel cuando llegaban gentiles, personas de otras tierras. Especialmente ellos eran bien duros con la gente de Samaria, pero también eran duros con los extranjeros. Les llamaban perros. Les llamaban perros. O sea, menospreciados. Pero dice la Escritura que esos que fueron menospreciados van a ser llamados, ¿qué cosa? Hijos del Dios viviente. Hijos del Dios viviente. Así que oramos por la gracia para Israel, para salvación, pero oramos por la gracia para salvación de todos los que necesitan oír este mensaje, de todas las naciones de la tierra, porque ciertamente, mi amado hermano, Cristo vuelve y vuelve pronto. Cristo viene a juzgar todas las cosas y tenemos que estar preparados. Yo le ruego a Dios que lo que tú has recibido en esta mañana, el Espíritu Santo lo grabe en tu corazón y lo grabe en tu mente. Y que esa verdad te sirva para vivir y para glorificar al Dios verdadero. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y le podamos juntos dar gloria a Jesucristo, sin el cual no podríamos ser salvos. Vamos a orar, amado hermano. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta mañana, por lo que tú nos has dado con tu palabra y tu Espíritu Santo. Señor, gracias por la verdad que tu palabra contiene. Ayúdanos a conocer esta verdad, porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Honramos, Señor, con todo el corazón al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor Jesucristo, por todas las cosas. En tu nombre oramos. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amén. Amados hermanos, vamos a quedar despedidos con los hermanos de la alabanza. Un anuncio más que tengo, solo para que lo sepan. No se vayan, por favor, que vamos a tener un tiempo, ¿verdad?, para celebrar el aniversario.